A ver, jóvenes, buenas tardes. Por favor, el alumno Cornejo. Ah, perfecto, apague su micrófono. A ver, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio, siendo las 5:30, ya vamos a comenzar la presentación de esta, la primera clase de la asignatura de Patología General y Especial, ¿no? Bueno, su delegado me ha comunicado que han terminado ya una asignatura no hace muchos minutos, así que, bueno, ya mientras vamos avanzando, sus compañeros que aún tienen pendiente el ingreso al aula virtual, pues se van a ir incorporando, ¿no? A ver, ¿me confirman, por favor, si la presentación puede observarse? Sí se ve, doctor. Perfecto, muy bien. Bien, jóvenes, entonces el día de hoy vamos a hacer una breve introducción a lo que es la patología, básicamente a lo que nosotros, bueno, nosotros los especialistas en anatomía patológica nos dedicamos, ¿no? Porque cuáles son las partes y cuál es el proceso, básicamente, en esta área de la medicina. Y posteriormente vamos a ver algunos cambios celulares conocidos como adaptaciones celulares, ¿no? Y cuando este entorno es pequeño, no causa lesiones a las células, pero cuando este cambio de su entorno es muy agresivo, puede llevar incluso a la célula a muerte celular, ¿no? Y eso es lo que vamos nosotros a ver el día de hoy, ¿no? La asignatura, ¿no? Eh, Patología general y especial es el nombre, ¿no? Básicamente, ¿no? Aquí tenemos algunos términos básicamente para la definición, ¿no? Es el estudio básicamente de la enfermedad, ¿no? Que es la patología. Básicamente en la asignatura nos vamos a dedicar al estudio de las diferentes enfermedades, ¿no? Que nosotros la llamamos básicamente patología, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta asignatura? En esta asignatura lo que nosotros vamos a estudiar son los cambios citológicos, cambios estructurales, los cambios bioquímicos y que todo esto en conjunto va a llevar incluso a cambios funcionales, ¿no? Que estos van a tener lugar básicamente en las células o en el conjunto de células, ¿no? Que nosotros conocemos como tejidos y que van a formar parte de los diferentes órganos y aparatos. Es por eso que la asignatura, como lo vamos a ver más adelante, la dividimos en dos grandes grupos. Uno que es la patología general y otro que es la patología especial. En esta primera parte lo que nosotros vamos a ver son los mecanismos que producen cambios a nivel celular en términos generales. Y a partir de la mitad del desarrollo de la asignatura, lo que vamos a ver son estos cambios que se van a producir en diferentes órganos, ¿no? Ya sea en la vía respiratoria, digestiva, o renal, etcétera, ¿no? Entonces lo vamos a ir agrupando por área, por aparatos, por órganos, por sistemas, ya para la segunda unidad. En esta primera unidad vamos a ver básicamente los cambios generales que se producen a nivel celular, ¿no? La patología trata de explicar los motivos de los signos y los síntomas. Entonces, ¿cómo lo explica? A través de los cambios celulares. Nosotros para tener una manifestación clínica, ¿no? Que es lo que vamos a ver en cada uno de nuestros pacientes, estos se suscitan a través de cambios citológicos, a través de cambios estructurales en los diferentes órganos, ¿no? Y se van a traducir en estos signos y estos síntomas, ¿no? Que nosotros vamos a pasar a través de la patogenia a explicar en cada una de las enfermedades, ¿no? La patología es la base científica de la medicina. ¿Por qué la base científica? Porque estos signos y estos síntomas nos los explica a través de la patología de manera detallada, ¿no?
La patología está localizada en el desarrollo de la carrera más o menos a la mitad, ¿no? Usted está en el tercer año, empezando el tercer año, y es por eso que esta asignatura sirve como puente entre las ciencias básicas, que en las ciencias básicas ustedes han llevado pues, histología, anatomía, fisiología, ¿no? Y esta asignatura sirve como puente para conectar esos conocimientos básicos con la clínica o las asignaturas del área quirúrgica que van a llevar más adelante, ¿no? Algunos autores consideran la anatomía patológica como la piedra angular de la medicina clínica y su estudio debe ir unido a la práctica clínica, ¿no? Y eso es lo que nosotros realizamos en el hospital, ¿no? Entonces, hacemos diagnósticos para que estos puedan eh, darle las bases al clínico para un tratamiento específico según la enfermedad o la patología que tengan nuestros pacientes, ¿no? En esta otra presentación, ¿qué es lo que vemos? Aquí vemos las divisiones y ramas de la patología. Ya habíamos puesto en mención que la patología lo dividimos en dos. Una patología, una anatomía patológica, que es lo que básicamente vamos a llevar en la asignatura, y una patología clínica, ¿no? La patología clínica es básicamente la patología de laboratorio, ¿no? Nosotros somos especialistas en anatomía patológica y hay otros que son especialistas en patología clínica. Nosotros estamos básicamente en el laboratorio de anatomía patológica, en la cual nosotros vemos patología quirúrgica, patología forense, ¿no? También vemos citología y como parte de la patología quirúrgica vemos eh, eh, elementos de ayuda diagnóstica o procedimientos de ayuda diagnóstica como marcadores de histoquímica, de inmunohistoquímica, citología, ¿no? Que son parte del desarrollo de la anatomía patológica. En cambio, el patólogo clínico es el que está en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio donde se ve microbiología, parasitología, hematología, banco de sangre, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros nos vamos a ocupar básicamente en la asignatura de lo que forma parte de la anatomía patológica, ¿no? La patología en general se ocupa de las reacciones básicas de la célula frente a estímulos anormales. Y esto tiene cierta razón, porque los cambios que vamos a ver nosotros a través en la célula es a través de un cambio en el entorno de esta, ya sea por un agente injuriante, que puede ser una bacteria, un virus, un parásito, un cuerpo extraño, ¿no? O el propio medio ambiente. La patología especial que forma la segunda parte del desarrollo de la asignatura estudia las respuestas específicas de los tejidos especializados, ¿no? Como órganos y sistemas. Y aquí es donde vamos a ver patologías, como le habíamos mencionado, digestivas, respiratorias, cardiovasculares, del sistema nervioso central, etcétera, 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 ¿no? Patología la utilizamos nosotros como sinónimo de enfermedad y la enfermedad para la Organización Mundial de la Salud es el tratado de bienestar físico, mental, no, es el estado, perdón, de bienestar físico, mental y social, ¿no? Enfermedad es cualquier condición en un organismo que limite su vida, ¿no? En relación a su fuerza, calidad o duración. Desde el punto de vista anatomopatológico, la enfermedad es cualquier alteración morfológica de un órgano, de un tejido o de un grupo de células, ¿no? La lesión es objetiva, ¿no? Y básicamente a través de estos cambios celulares, ¿no? Que posteriormente se transforman en cambios estructurales y posteriormente funcionales, es donde se hace evidente, pues, las manifestaciones clínicas de las diferentes enfermedades que nosotros vamos a ver. En el proceso del estudio patológico o de la anatomía patológica, nosotros vemos patologías o enfermedades. Y dentro de estas enfermedades, nosotros vamos a ver, y lo van a ver a lo largo del desarrollo de las diferentes asignaturas que ustedes van a llevar,
¿Cuál es la causa de la enfermedad? Y esta causa de la enfermedad la conocemos como la etiología, ¿no? Vamos a ver alteraciones estructurales de las células y de los tejidos, a los que nosotros le llamamos alteraciones morfológicas. Vamos a estudiar los mecanismos de desarrollo de las distintas patologías o enfermedades que las conocemos nosotros como patogenia, ¿no? Y en consecuencia, ¿no? Vamos a ver nosotros alteraciones funcionales de las alteraciones morfológicas, ¿no? Que van a ser pues los signos y síntomas que vamos a ver en los diferentes tipos de patología, ¿no? Acá tenemos la etiología. ¿La etiología qué busca? La etiología busca pues cuál es la causa de la enfermedad. Y estas causas de la enfermedad pueden ser genéticas, ¿no? Pueden ser heredadas de manera genéticas a través de mutaciones de genes, o pueden ser adquiridas. Adquiridas en el sentido que podemos nosotros adquirir diferentes patologías infecciosas, patologías de tipos nutricionales, pueden ser a consecuencia de traumas, ¿no? O anormalidades inmunológicas, ¿no? Que desarrollan una respuesta inmunitaria pues descontrolada y que van a terminar generando diferentes tipos de patología. En la patogenia, básicamente se ocupa del desarrollo O y el sea, tú sí saldrías con alguien resultado que no te gusta. del proceso de enfermedad. A ver, por favor, sus micrófonos, tengan cuidado con sus micrófonos. Los cambios morfológicos son las alteraciones moleculares y funcionales, ¿no? Aquí vamos a ver que estas son alteraciones estructurales de las células y órganos que son característicos de cada enfermedad y son los cambios que nosotros vamos a evidenciar en el estudio del microscopio. Estas alteraciones citológicas y estructurales o morfológicas son las que nos van a permitir a nosotros los criterios histopatológicos para establecer los diagnósticos a través de la microscopía, ¿no? Y las consecuencias funcionales de las alteraciones morfológicas que vamos a conocerlas nosotros como manifestaciones clínicas se refieren pues a las alteraciones de las funciones de la célula, si son un grupo de células de tejidos, de órganos y sistemas que se traducen en los signos y los síntomas de la enfermedad, ¿no? O sea, desde este punto de vista, pues la patología estudia la causa, la forma de desarrollo, las alteraciones estructurales y cómo éstas se manifiestan con signos y síntomas en cada una de las diferentes patologías en los diferentes órganos y sistemas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en anatomía patológica o a qué nos dedicamos los anátomos patólogos, ¿no? Básicamente nosotros lo que hacemos son el estudio de biopsias, ¿no? Y estas biopsias son pequeñas muestras de diferentes partes del tejido donde exista una sospecha de alguna enfermedad o patología que clínicamente no se pueda establecer el diagnóstico o que necesite confirmación anatomopatológica para continuar con su tratamiento. Biopsias, que son pequeñas muestras, o también piezas quirúrgicas. Toda pieza quirúrgica a consecuencia de una operación o intervención llega a anatomía patológica, ¿no? Las apéndices, vesículas, placentas que de rutina nos llegan y que la gran mayoría de veces pues no tienen cambios, salvo, ¿no? Que sea por apendicitis, ¿no? Que son patologías inflamatorias agudas con neutrófilos en capa muscular, vesículas con litiasis y que generan una ¡Eso es respuesta inflamatoria de inflable! Es que tipo yo una vez crónica. me dieron un canje A de ver, jóvenes, particulados y sus puta, me llevé a un micrófonos, culo por de gente, favor. a todos, pues. A La ver, a paciente, ver. la gente, Hay un micrófono, vamos a ver dónde está. Ya está. Eh, a ver dónde estábamos. Acá, ¿no? Y dentro de y también hacemos estudios citológicos, y citológicos donde recibimos pues los famosos extendidos citológicos cérvico-vaginales, el mal llamado Papa Nicolau, ¿no? Y digo mal llamado porque Papa Nicolau hacemos referencia nosotros a una coloración, a una tinción, y lo que hacemos es el estudio citológico, ¿no? Cérvico-vaginal, estudios citológicos de
por aspiración con agujas finas de tumores de mama, con aspiración con aguja fina de tumores de tiroides o de cualquier tumoración que se pueda punzar, absorber y extender en una lámina, ¿no? Y posteriormente con su coloración, ya sea coloración de PAP o con hematoxilina y eosina, hacemos el estudio citológico nosotros, ¿no? Lógico que antes de pasar al estudio microscópico o de hacer las inclusiones de las muestras, hacemos una descripción macroscópica de la biopsia o de la pieza quirúrgica, ¿no? Macroscópica es una descripción de lo que vemos, ¿no? ¿Qué características tiene? Violácea, congestiva, la coloración, la consistencia, la forma de esta y lógicamente las medidas, ¿no? Se procesa la muestra, se incluye, pasa a un procesador automático de tejidos, posteriormente se hace la inclusión en parafina, se pasa al micrótomo para que se hagan los cortes entre 3 y 5 micras, se desparafina y posteriormente la coloración, que la gran mayoría o casi todas las coloraciones están en hematoxilina y eosina, conocido básicamente como el HIE, ¿no? Para poder posteriormente establecer el diagnóstico histopatológico. Otro de los procedimientos que ya está disminuyendo con el transcurso del tiempo es el estudio de cadáveres, ¿no? Donde realizamos autopsias. Autopsias con el objetivo principalmente de establecer la causa de muerte del paciente, ¿no? Ya sea una autopsia médica o una autopsia médico-legal, ¿no? Entonces, el objetivo más importante es ello, pues, ¿no? Establecer el diagnóstico o la causa de muerte de estos pacientes. Y en la actualidad están disminuyendo el número de autopsias porque la gran mayoría de los pacientes, sobre todo yo que trabajo en una institución castrense con una población cautiva, ¿no? Los diagnósticos en los pacientes ya están bastante establecidos porque tenemos una población que siempre se atiende de manera secuencial acá. Pero siempre y esporádicamente hay pacientes que mueren súbitamente y cuando no se conoce la causa de muerte, pues pasan a este procedimiento, ¿no? El material anátomo-patológico son todas aquellas muestras que proceden de individuos vivos, enfermos o fallecidos y que evaluamos ahí células, tejidos y órganos, ¿no? Que nos van a servir para investigar la etiología de la enfermedad que padecen o la causa que los llevó a la muerte cuando se trata de una necropsia, ¿no? Existen 4 formas para poder obtener nosotros el material anátomo-patológico, ¿no? Una es a través de biopsias, ¿no? Son biopsias que pueden ser endoscópicas, pueden ser de piel superficiales o pueden ser biopsias a cielo abierto, ya las vamos a ver más adelante, o piezas quirúrgicas a consecuencia de una intervención, una histerectomía, una extirpación de una lesión de ovario, ¿no? Una tumoración de tiroides, etcétera, 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 ¿no? O una colonoscopía, donde podremos encontrar pólipos, adenomas, ¿no? Donde se toma la resección o la biopsia de estas lesiones o por muestras para estudio citológico, ya lo hemos dicho, el famoso estendido citológico cérvico-vaginal a la cabeza y el de autopsias, ¿no? Que son los famosos procedimientos para determinar causa de muerte de estos pacientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de tipo de biopsia, ¿no? Una biopsia es un procedimiento en el que se remueve un fragmento de tejido de un órgano de un ser vivo para ser procesado, examinado con el microscopio y así establecer el diagnóstico preciso de estos, ¿no? Cuando están indicados, están indicados, pues tienen indicaciones para determinar la naturaleza de la enfermedad, ¿no? Porque la enfermedad puede ser infecciosa, inflamatoria, degenerativo o incluso neoplásica, ¿no? Que los cánceres en la actualidad terminan siendo la segunda causa de muerte, ¿no? Seguido de las patologías cardiovasculares. Entonces es importantísimo establecer este tipo de diagnósticos. En segundo lugar, establecer el comportamiento biológico de las entidades patológicas, ¿no? Y lógicamente su extensión de ellas. Comparar los diferentes estados evolutivos de una misma enfermedad, ¿no? Va a ver en qué estado evolutivo está y lógicamente tratamiento en
casos de extirpación, ¿no? Biopsias excisionales, ¿no? En la clasificación tenemos nosotros biopsias percutáneas, que son tomas de muestras profundas, o biopsias a cielo abierto, ¿no? Las que se toman muestras que se visualiza directamente a través de las famosas endoscopías, ¿no? Aquí tenemos un procedimiento que son las biopsias percutáneas, ¿no? La glándula tiroides está localizada en el cuello, en la parte anterior de estas. Está expuesta, es muy fácil de poder evaluarla, ¿no? Incluso a la palpación o con un ultrasonido, un examen de ultrasonido, se ve con bastante facilidad. Incluso las lesiones que se puedan presentar aquí se pueden palpar a la evaluación o con un traductor de 7.5 MHz se pueden visualizar eh, con bastante nitidez el ultrasonido. Cuando se encuentra una lesión de localización en la glándula tiroides, que generalmente son las presencias de nódulos, ¿no? Uno de los principales objetivos es determinar si estos nódulos son lesiones benignas o malignas. Y uno de los procedimientos bastante sencillos son las famosas biopsias percutáneas, ¿no? Que es la toma de muestra de un tejido atravesando la piel, el órgano o la lesión, ¿no? Para poder estudiar la microscopía, ¿no? Tenemos las famosas biopsias por aspiración con aguja fina, ¿no? Que se extienden sobre una lámina y que básicamente es un estudio citológico, o también puede obtenerse mediante este procedimiento de biopsias Trucut de lesiones nodulares, que estas ya son muestras de tejido y que ya pasan a estudio de patología quirúrgica, porque son unos filamentos muy finos, ¿no? Que también se pueden realizar. Ambos procedimientos en la actualidad se hacen con ayuda ecográfica para tener la precisión de ingresar exactamente a la zona de lesión. ¿M? Pero a pesar de ellos, a veces todavía nos siguen llegando muestras donde no han llegado al nódulo, no han llegado a la tumoración, ¿no? Bueno, ese es otra interrogante, porque la ayuda visual que nos da el ultrasonido tiene dos planos, ¿no? Y en dos planos la aguja puede entrar por detrás o por delante de la tumoración, pero en la pantalla da la impresión de que está llegando a la nodulación, ¿no? Pero eso básicamente todavía en los residentes o en los radiólogos no experimentados, con el paso de los años, van escogiendo la técnica precisa para llegar al nódulo. O puede ser una biopsia a cielo abierto en sala de operaciones, ¿no? Se hace una operación y se saca un pequeño fragmento del tejido que se quiere evaluar, ¿no? Según los tipos de muestra, acá tenemos diferentes tipos de biopsias que podemos hacer, ¿no? Biopsia por extirpación o excisional, se extirpa la lesión completa en un solo tiempo, ¿no? Esta biopsia incluye habitualmente tejido normal adyacente para tener un margen de seguridad. E incluso nosotros cuando recibimos este tipo de lesión pintamos la muestra con el objetivo de verificar a los cortes en el microscopio que la resección de la lesión haya sido completa, sobre todo cuando se tiene sospecha de neoplasia maligna. Porque si no ha sido completa y un grupo de células han quedado en el paciente, estas células van a proliferar y en un tiempo no muy lejano la lesión va a volver a aparecer, ¿no? Tenemos la biopsia incisional. Se extirpa parte de la lesión exclusivamente con el propósito de establecer el diagnóstico, ¿no? Y se obtiene una muestra de la lesión con un bisturí en cantidades suficientes para poder determinar el diagnóstico. Si es una patología benigna, se procede a la extirpación del nódulo, simple y sencillo, y si es una patología maligna, pues tendrá que hacerse una resección mucho más cuidadosa, una resección mucho más radical, dependiendo la gravedad del diagnóstico que se tenga. También tenemos los famosos BAF o biopsias por aspiración con aguja fina. Como ya lo vimos en la imagen anterior, se introduce en la lesión una aguja fina, ¿no? Que son las empleadas para la biopsia y esta se extiende en una lámina para poder establecer el estudio citológico. Y si estas agujas son más gruesas, que ya no serían por aguja, ya no serían BAF, son biopsias Trucut, ¿no?
Biopsias por punción se utiliza tanto en lesiones superficiales como profundas y se introduce una aguja hueca en la lesión y se extirpa un cilindro del tejido, ¿no? Son biopsias por punción. En la tiroides podemos hacer un BAF o podemos hacer una biopsia por punción. Formas especiales de biopsias. Tenemos la biopsia tipo punch, ¿no? Las biopsias tipo punch, ¿no? O en sacabocados se realizan básicamente en la piel y lo que se obtiene es como un cilindrito de piel, como un conito pequeño que tiene un diámetro de 5, 4, 3 o 6 milímetros, ¿no? Son biopsias pequeñas que permiten básicamente establecer el diagnóstico y permiten el estudio de todas las capas de la piel. Ahí tenemos pues la epidermis, la dermis, incluso hasta parte de la hipodermis obtenemos en esas biopsias tipo PANCH. ¿Quiénes las realizan? Los dermatólogos, básicamente. Tenemos otro tipo de biopsia, que es la biopsia tipo shape, ¿no? Que es biopsia por afeitado. Es una biopsia de piel en la que se muestra y se obtiene mediante un corte paralelo a la superficie cutánea. Es como un raspado de la piel en la cual observamos básicamente el epitelio prioritariamente. Y otra de las formas de biopsia son las famosas biopsias estereotáxicas, ¿no? ¿Qué es una biopsia estereotáxica? Es una biopsia de un tumor cerebral a través de estereotaxia, o sea, la localización del sitio de la biopsia se hace mediante análisis externos por coordenadas, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Es tomar una placa radiográfica de una tumoración cerebral, se abscisa así ordenada, se traza una diagonal y se calcula la profundidad que la que tiene que llegar mi elemento de toma de muestra, ¿no? Y se saca parte del tumor cerebral para estudio de ello, ¿no? Esto es básicamente bastante matemático. Acá tenemos unos ejemplos de biopsia excisional y biopsia incisional, ¿no? Biopsia excisional, pues acá el gráfico sacamos toda la lesión, ¿no? Como la vemos acá, esta es la tumoración, la lesión, se extrae toda ella, ¿no? O con un margen mucho más amplio, o con esta escisión tipo Losange, ¿no? Donde la lesión es una lesión hiperpigmentada que tenemos aquí, ¿no? Y la biopsia incisional solo sacamos una partecita de la lesión con el objetivo de establecer el diagnóstico. Establecido el diagnóstico, si es una lesión benigna, se extrae el nódulo, la tumoración, y posteriormente el paciente queda curado. Si es una lesión maligna, tengo que hacer una resección mucho más amplia, con bordes libres de lesión, para que el tratamiento sea mucho más eficaz. También tenemos biopsias de tipo endoscópicas, ¿no? Sabemos que los gastroenterólogos, pues a sus pacientes, en su gran mayoría de ellos, hacen las famosas endoscopías, en las cuales no solamente visualizan toda la mucosa gástrica o de los intestinos delgados o gruesos, hay una colonoscopía que también ingresan ellos, o por endoscopía. En la endoscopía, básicamente la cavidad gástrica, ¿no? Cualquier lesión que ellos pueden observar o si existe sospecha de malignidad, la biopsia. Y si es una lesión benigna, también la biopsia para corroborar ella, ¿no? Son fragmentos de mucosa gástrica de 2 a 3 milímetros, ¿no? De diámetro aproximadamente que nos llegan a nosotros y la gran mayoría de ellas encontramos respuestas inflamatorias crónicas con actividad, ya sean leves, moderadas o severas, tanto como un crónico como actividad y estas algunas veces asociadas a la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? Biopsias tipo punch, aquí está la representación gráfica. Este es un instrumento, se utiliza un bisturí circular, ¿no? Como un cono que entra a la piel y saca un cilindrito de la piel para estudio en el laboratorio de anatomía patológica. Acá tenemos las biopsias por punción, los famosas biopsias por aspiración con aguja fina, ¿no? Se emplea una aguja, ¿no? Que esta ingresa hasta la zona de localización donde quiero yo tomar la muestra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la tiroides, ¿no? Y se aspira y se extiende en una lámina para estudio citológico, ya sea con coloración de Papa Nicolau o coloración de hematoxilina y osita. Si la aguja ya no es fina y es una aguja un poco más gruesa, de mayor calibre, yo ingreso y en el interior de esta aguja va a salir un fragmento de tejido filiforme.
trucut le llamamos a veces, ¿no? Cuando ya son mucho más gruesas, y este tejido lo incluimos, lo procesamos, lo cortamos de 3 a 5 micras, lo coloreamos y es lo que evaluamos a la microscopía posteriormente, ¿no? Las piezas quirúrgicas, como lo habíamos manifestado, también llegan al servicio de anatomía patológica, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un apéndice secal, congestiva, a la macroscopía, ¿no? Congestiva en sus 2 tercios distales aproximadamente, ¿no? Y a la microscopía dirá, pues, ¿no? Si encontramos o no la presencia de neutrófilos en capa muscular que establecen el diagnóstico anatomopatológico de apendicitis aguda, ¿no? Las biopsias por congelación. ¿Qué son las biopsias por congelación? Esto básicamente es un proceso de diagnóstico intraoperatorio. Intraoperatorio, ¿por qué? Porque el paciente ingresa a sala con una tumoración, la cual se tiene sospecha de malignidad, ¿no? Y en sala de operaciones sacan muestra de ellos y nos envían a anatomía patológica para nosotros poder establecer el diagnóstico en unos 10 a 15 minutos aproximadamente, ¿no? Recibimos la muestra, tomamos la muestra, es la zona más que macroscópicamente parezca que tiene la lesión o que sea más evidente esta lesión, las colocamos en un pivot con una solución gel, la llevamos a -20 grados centígrados, los colocamos en un equipo como el que se muestra en la imagen llamado criostato. Esto se congela, se hacen los cortes, se colorea y se evalúa, ¿no? Mientras en tanto el paciente está todavía abierto en sala de operaciones esperando el resultado de anatomía patológica. El objetivo es determinar si estamos frente a una neoplasia benigna o una neoplasia maligna. En una neoplasia benigna se va a hacer la resección de la tumoración y en una neoplasia maligna pues se hace una resección radical de esta lesión. Entonces, del resultado de anatomía patológica depende la conducta del cirujano posterior al resultado, ¿no? Le damos el resultado por vía telefónica nomás a sala de operaciones y se continúa con el proceso quirúrgico. ¿Mm? Acá estamos viendo la citopatología, ¿no? Es el estudio citológico, lo que más se ve y se evalúa son los extendidos citológicos cérvico-vaginales, ¿no? Conocidos o mal llamados Papa Nicolau. Cuando nosotros vamos a un puesto de salud, a un centro de salud, a un hospital, lo que sea, hablan de un Papa Nicolau y todo el mundo ya sabe que es un estudio citológico cérvico-vaginal. Mal llamado, porque Papa Nicolau es una coloración, ¿no? Entonces, pero así se entiende, ¿no? Pero es bueno saberlo, es una coloración, el PAP no es un procedimiento, ¿no? Con el objetivo de ver cambios citológicos, ¿no? Displasias de bajo grado, lesiones intraepiteliales de alto o de bajo grado, o displasias leves, moderadas o severas, que lo podemos nosotros evidenciar de acuerdo a los cambios nucleares en los diferentes tipos de células, ¿no? Los microscopios en el laboratorio de anatomía patológica tenemos el microscopio de luz, que es el que se utiliza con mayor frecuencia, el de inmunofluorescencia y el electrónico, ¿no? Que el electrónico, por ejemplo, en nuestro hospital no lo tenemos y en la gran mayoría de los hospitales no lo hay. No tenemos el de inmunofluorescencia que se utiliza con muy poca frecuencia, básicamente para diagnósticos de enfermedades autoinmunes. Y acá tenemos las necropsias, ¿no? Son examen post-morte, ya habíamos puesto por referencia, ¿no? Pacientes con muertes súbitas de menos de 24 horas tras el ingreso a un hospital sin causa aparente de muerte, pues se hace este procedimiento para determinar cuál fue la causa que originó la muerte de nuestros pacientes. O pacientes médicos legales también, ¿no? Que pasan a la morgue, pacientes que fallecen en su casa, ¿no? Pues, y no se sabe si es de muerte espontánea, de suicidio o que alguien puede haber condicionado la muerte de estos pacientes, son autopsias médico-legales, ¿no? También hay autopsias fetales o perinatales y las autopsias clínicas que van disminuyendo cada día más en los centros hospitalarios, ¿no? Porque ya se conocen las causas de muerte en los pacientes, ¿no? En la gran mayoría, pero en los que no, pasan a autopsia, ¿no? O necropsia clínica.
Muy bien, ahora vamos a pasar a las lesiones celulares o las lesiones. El término básicamente ya no describe adaptaciones celulares, ¿no? O lesiones celulares. La célula, al someterse a un entorno hostil, ¿no? Puede originar algunas lesiones o algunos cambios, ¿no? Dependiendo del agente externo al que esté sometido. La respuesta celular a la agresión, ¿no? Tenemos nosotros una célula normal que mantiene un estado de equilibrio a pesar de las condiciones que le ofrecen las células vecinas, ¿no? Siempre mantiene un estado de equilibrio o trata de mantenerlo, siempre y cuando su medio externo hostil o el agente injuriante no sea tan intenso como para desencadenar pues la muerte de estas. Las células están constantemente expuestas a cambios de su entorno como resultado de los procesos fisiológicos normales y de los cambios ambientales externos, ¿no? Incluidos los efectos del tratamiento, ¿no? Que puedan recibir los pacientes. Las células lesionadas producen una serie de cambios metabólicos que permiten a las células sobrevivir a las agresiones ambientales. ¿Sí? Y las células agredidas se defienden mediante tres mecanismos, ¿no? Producen proteínas para proteger el daño, o hay genes de mantenimiento que evitan que se produzcan estos daños, ¿no? O hay proteínas encargadas de defendernos de estas lesiones que puedan ser provocadas por los diferentes agentes injuriantes o medio externo, ¿no? Acá tenemos algunas respuestas patológicas básicas. Hay una adaptación celular, ¿no? Si yo someto a la célula a un entorno hostil, diferente al que siempre ha tenido, la célula y este entorno no es muy agresivo, pues la célula se va a adaptar a ese entorno y va a lograr sobrevivir. Lesión y muerte celulares. Ahora, si este entorno o este agente injuriante es severo, hostil, ¿no? Puede llevar a la muerte a la célula, ¿no? La adaptación celular, por ejemplo, si alguno de sus compañeros va al gimnasio, levanta pesas, somete a su fibra muscular estriada esquelética a un entorno de trabajo eh, hostil o fuerte, levanta pesas, la célula se va a adaptar a ese entorno, ¿no? Ahora, si yo a una célula le privo del torrente sanguíneo, ¿no? Más le privo por encima del 90%, le privo totalmente del flujo sanguíneo, privándolo con esto, pues, de oxígeno y de nutrientes, la célula se va a morir, ¿no? Va a llegar un tiempo donde va a ingresar a una lesión celular de tipo irreversible y va a morir. Entonces, dependiendo de la agresión, la célula se puede adaptar o puede morir también, ¿no? Respuestas tisulares a la lesión. Lógico, si estamos frente a un agente injuriante que desencadena una respuesta inflamatoria, ¿no? Esta me puede originar respuestas celulares, que son de cambios de tipo reactivo. Crecimiento anormal de células, y dentro del crecimiento anormal de células están las neoplasias, que se define como neoplasia a la proliferación nueva de células. Pero ojo, el término neoplasia todavía no me precisa si es benigno o maligno. Esto significa que tenemos neoplasias benignas y neoplasias malignas. Es un término todavía ambiguo, que muchos autores lo utilizan como sinónimo de tumor. Respuestas a factores genéticos e inmunológicos, que también me van a producir cambios a nivel celular, ¿no? Respuestas a factores ambientales, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos sometemos, nosotros, los patólogos que estamos sometidos al silol o al formol, que es de nuestro ambiente de trabajo, pues favorece las respuestas inflamatorias de las vías respiratorias e incluso en casos severos hasta neoplasias malignas, ¿no? Hay respuestas frente a estos agentes. Y aquí tenemos la respuesta celular al estrés y los estímulos nocivos. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? La célula normal. Esta es la célula normal que cuando la sometemos a un agente estresante, esta célula se adapta, pues, ¿no? Y se le llama adaptación celular, ¿no? Por ejemplo, el gimnasio que les manifestamos, la célula se hipertrofia y se adapta a ese ritmo de trabajo que se define como el aumento del tamaño de la célula, ¿no?
o por estimulaciones hormonales aumenta el número de células, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos es el aumento del número de células en la glándula prostática en pacientes de edad avanzada, ¿no? O se atrofia por disminución del flujo sanguíneo, por falta de actividad, por denervación, etcétera, ¿no? Se atrofia, disminuye el número de células y o el tamaño de la célula. O las células o el epitelio o las células se reemplaza este epitelio por otro epitelio maduro que pueda tolerar mejor el entorno hostil al cual está sometido. A eso le llamamos nosotros metaplasia. Ahora, esta lesión celular puede traducirse en una lesión progresiva, donde si yo someto, pues uno de los ejemplos más clásicos es el famoso infarto de miocardio, ¿no? Si yo privo de oxígeno y nutrientes a mi célula cardíaca de 20 a 40 minutos, este ingresa en lesión celular de tipo irreversible. ¿Qué significa? Que se va a morir sí o sí. Lesión irreversible. Y en este caso, por un agente injuriante que me condiciona la disminución del flujo sanguíneo, la célula hace necrosis. O la otra forma es que haga apoptosis, ¿no? También puede morir por apoptosis. Y si la lesión celular es leve y transitoria, por ejemplo, someta a una disminución del flujo sanguíneo a mi músculo cardíaco por 10 minutos y luego luego el flujo sanguíneo se normaliza, la lesión es reversible y la célula no muere. Entonces va a depender mucho la severidad del agente injuriante y el tiempo a la que sometió. Ya tenemos las adaptaciones celulares al estrés, ¿no? Adaptación celular es un cambio reversible de la célula debido a un cambio de su entorno. Y es reversible porque el ejemplo que utilizamos hace algunos minutos del estudiante que va al gimnasio, levanta pesa y después de cierto tiempo de estar sometido a ese entorno, a su fibra muscular estriada esquelética, la masa muscular se hipertrofia. Pero ¿qué es lo que pasa si deja de ir a seguir, de continuar haciendo ese trabajo? La fibra muscular regresa a lo normal, ¿no? Entonces, por eso la adaptación celular son cambios reversibles. Yo le quito el medio estresante a la célula, por el cual se adaptó, se hipertrofió y regresa a lo normal, ¿no? Estos mecanismos de adaptación celular afectan al número, y ya lo vimos, hiperplasias o atrofias afectan el número, al tamaño de la célula, atrofia, hipertrofia, al fenotipo, metaplasia, la actividad metabólica y lógicamente la función, ¿no? Porque si las células disminuyen en número y tamaño, la función también se va a ver involucrada y tanto su actividad metabólica. Estas adaptaciones celulares, hay tipos, adaptaciones fisiológicas, por ejemplo, el embarazo es una adaptación fisiológica, o adaptaciones patológicas, la injuria, ¿no? La obstrucción del vaso coronario por un trombo es un agente injuriante, ¿no? Y ese es patológico, ¿no? Si se lisa antes de los 20 minutos, la célula no muere, ¿no? Aquí tenemos unos cuadritos en el cual pues tenemos la definición de cada una de estas, ¿no? Miren, atrofia, reducción del tamaño de la célula y también del número. Hipertrofia, aumento del tamaño de la célula. Número de células, involución, disminución del número de células. Hiperplasia, aumento del número de células. Y metaplasia, cambio o reemplazo de un epitelio maduro por otro, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos la representación esquemática de la parte superior de la presentación, me describe qué es la atrofia, ¿no? Ahí está. Tengo 4 células del mismo tamaño y atrofia es reducción del tamaño de la célula, porque estas son más grandes, estos son más pequeñitos, y del número de la célula. Por ende, el órgano se hace más pequeño, por ende la función también disminuye. ¿A qué se debe eso? A una disminución de la síntesis de proteínas y un aumento de la degradación proteica de las células, ¿no? Y tenemos atrofias fisiológicas y atrofias patológicas, ¿no? Aquí está.
Es habitual durante el desarrollo normal, por ejemplo, la eliminación de estructuras embrionarias como el conducto tirogloso o la disminución del útero después del parto, ¿no? Fisiológicas, patológicas, falta de actividad, atrofia por desuso, ¿no? Uno de los ejemplos que se utilizan con bastante frecuencia, ¿no? Eh, un yeso en el brazo por fractura, después de un mes, mes y medio, 2 meses, retiran el yeso y ese brazo es más delgado que el otro, ¿no? ¿Por qué? Por falta de actividad, la pérdida de inervación patológica, disminución de la irrigación sanguínea, lógicamente si recibe menos oxígeno y menos nutrientes, esa célula se va a atrofiar, ¿no? Nutrición inadecuada, envejecimiento, presión constante, ¿no? También, ¿no? Un efecto mecánico sobre algunas células va a condicionar pues también atrofia, ¿no? Acá tenemos el tejido cerebral adulto joven, miren, ve, y el tejido se va, perdón, el encéfalo, el cerebro se va atrofiando, condicionando un ensanchamiento de los surcos, ¿no? Y la sustancia cerebral se va disminuyendo, se va atrofiando, ¿no? También se produce. Involución, el timo es el ejemplo más clásico y típico, ¿no? Donde encontramos básicamente los linfocitos T como parte del arsenal o del ejército de defensa que tenemos contra agentes injuriantes, y conforme pasan los años, el timo en el adulto va involucionando, ¿no? Y van disminuyendo ellos. Es por eso que los pacientes de edad avanzada tienen un sistema inmunitario mucho más deficiente que los jóvenes o los niños, ¿no? La hipertrofia, de igual manera, ¿no? Miren aquí, el ejemplo es clásico, esta es la célula normal, no aumenta en su número, pero sí en su tamaño, ¿no? ¿Debido a qué? A un aumento del ARN y del número de organelas necesarias para la síntesis proteica. Se presenta en tejidos sin capacidad de división celular, ¿no? Músculo esquelético, ya utilizamos el ejercicio. En el músculo cardíaco también hay hipertrofia de las fibras musculares cardíacas, ¿no? La hipertrofia fisiológica es aumento de demanda funcional, ¿no? Aumento de la estimulación por parte de hormonas, ¿no? Las patológicas por sobrecarga de presión. Ahí las tenemos. Y aquí está el ejemplo, ¿no? La hipertrofia muscular, hipertrofia uterina, también hay una hipertrofia uterina, ¿no? Y están las fibras de este tamaño más grandes, ¿no? El ejemplo, ¿no? Quitamos al agente injuriante, quitamos el gimnasio y las pesas, vuelve a lo normal, entonces reversible. Igual en el músculo cardíaco normal y en el músculo cardíaco hipertrofiado. Se hipertrofia porque la fibra muscular estelar cardíaca se hace más grande, ¿no? En su diámetro anteroposterior. Hiperplasia, aquí está el gráfico, miren, ve uno y acá se hacen muchas, pero del mismo tamaño y de las mismas características fenotípicas de la célula que le dio origen, ¿no? Y esto es debido básicamente a un incremento de la división celular inducido por factores hormonales o factores de crecimiento, y en ciertos casos debido a un aumento del desarrollo de nuevas células a partir de células madres tisulares. Lógico, si yo tengo 10 células y posteriormente en mi órgano voy a tener 100 células, el órgano es más grande, ¿no? Y es lo que pasa como ejemplo clásico en la hiperplasia prostática, ¿no? Y tenemos nosotros hiperplasias fisiológicas e hiperplasias patológicas, ¿no? Donde la fisiológica la necesidad es del aumento de la capacidad funcional de un órgano sensible a hormonas, ¿no? Hiperplasia mamaria en la pubertad y durante el embarazo. Lógico que es fisiológico. Y dentro de las patológicas, debido a acciones excesivas o inapropiadas de hormonas o factores de crecimiento que actúan sobre células dianas. Hiperplasia endometrial e hiperplasia prostática son los ejemplos clásicos y típicos, ¿no? Y están las glándulas mamarias en el desarrollo de la adolescencia o del embarazo. Otros ejemplos, la hiperplasia hepática tras resección, ¿no? De parte de este órgano. Aquí está la hiperplasia prostática, ¿no? Miren la glándula normal, 20 centímetros cúbicos o 20 gramos, forman nódulos generalmente en la zona de transición. ¿Por qué? Porque
que la testosterona se transforma en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona estimula los receptores androgénicos tanto del estroma como de las células que revisten el epitelio y generan ¿qué? Lo que dijimos en la lámina anterior, generan factores de crecimiento originando que aumente el número de células y por ende la glándula prostática se hace más voluminosa, generando nódulos que ejercen un efecto mecánico sobre la uretra que atraviesa la próstata, ¿no? Generando toda la sintomatología del paciente. La metaplasia está acá, miren, ven. El ejemplo, esta es mi célula y sometida a un agente injuriante, se transforma en otra célula, ¿no? Fenotípicamente diferente que pueda tolerar mejor el entorno, ¿no? Acá tenemos la metaplasia intestinal. El ejemplo, ¿no? El esófago tiene un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, a través de someterlo a un entorno hostil diferente, que es el reflujo gastroesofágico, el reflujo del contenido gástrico. Esta célula se va a reemplazar por una que pueda tolerar mejor ese medio ácido, ¿no? Y se reemplaza por células de tipo intestinal. Y este reemplazo de las células intestinales se le conoce como metaplasia intestinal o también conocido como el famoso esófago de Barrett, ¿no? Que puede hacer displasia con el tiempo y transformarse pues en un cáncer incluso, un adenocarcinoma de esófago, ¿no? Donde no hay glándulas esofágicas, pero la metaplasia puede generar ese tipo de patología, ¿no? ¿Y a qué se debe? Porque existe aquí una reprogramación de las células madres que se diferencian siguiendo una nueva vía, ¿m? Y se reemplazan por otra, ¿no? Por las células intestinales. Las metaplasias la podemos encontrar en diferentes órganos y estructuras. Por ejemplo, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes en la vía respiratoria, al someterlo a un entorno hostil como el humo de tabaco, se reemplaza por un epitelio escamoso que tolera mejor ese humo de tabaco, pero que le origina la pérdida de la función normal de este epitelio, ¿no? Tejidos epitelio escamoso esofágico, el ejemplo que dimos ahorita, ¿no? Y así, dependiendo de la zona y el medio que lo sometemos, estas células se reemplazan por otra que puedan tolerar mejor el entorno hostil o el agente estresante, ¿no? Acá tenemos la hipoplasia. Hipoplasia, crecimiento incompleto parcial de un órgano. Acá está el ejemplo en la figura A, ¿no? Pulmón hipoplásico. Agenesia significa falta total del crecimiento de un órgano durante el desarrollo. Aquí no hay, miren, este riñoncito acá no hay, acá sí, ¿no? Acá no hay, acá sí hay. Displasia. Cuando hablamos de displasia, esto ya consiste en un trastorno del crecimiento distorsionado de las células epiteliales de cualquier tejido. Y, y es una lesión premaligna. ¿Y por qué? ¿Qué características tienen estas displasias? Estas displasias en el epitelio, las células van a presentar una distribución desordenada en el epitelio. Se va a evidenciar la pérdida de la maduración celular. Para hablar de maduración celular, la maduración celular es lo que normalmente, por ejemplo, en el exocervix, como las células basales, parabasales, intermedias y superficiales se van comportando. Ese comportamiento en las características citológicas de estas células se llama maduración celular. Hay una pérdida de la maduración celular, el tamaño y forma de las células son variables, a lo que lo conocemos como pleomorfismo celular. Células más grandes, células más pequeñas, tenemos pleomorfismo nuclear, núcleos más pequeños, núcleos más grandes, ¿no? Hipercromacias, o sea, la basofilia de los núcleos hacen intensos y lógicamente todo eso enmarcado en un aumento de la relación núcleo-citoplasma. Una célula más grande con un núcleo gigante donde la relación núcleo-citoplasma se pierde, ¿no? Aquí está. Miren, este es el ejemplo en la parte superior de un epitelio normal exocervical, ¿no? Y esta es la displasia. Miren,
hay un desórdenes, yo encuentro mitosis por encima de la capa basal, la distribución de las células es desordenada, el tamaño del núcleo en la parte basal es del mismo tamaño que en la parte superficial, a eso se le llama pérdida de la maduración. Acá arriba sí hay maduración porque los núcleos son mucho más grandes en la capa basal, pero en la superficie son puntiformes. A eso le llamamos maduración celular. En cambio, acá hay pérdida de la maduración porque los núcleos siguen siendo grandes en la capa basal y en la superficial, ¿no? Son displasias. ¿Esas displasias se pueden transformar en cáncer? Sí, sobre todo cuando son displasias severas, ¿no? Las lesiones celulares, ¿no? Lesión y muerte celular, ¿no? La lesión celular hay reversibles e irreversibles, como lo habíamos manifestado. Y estas pueden morir cuando son irreversibles a través de necrosis, apoptosis o necroptosis incluso. También podemos encontrar acumulaciones dentro del contenido celular y calcificaciones celulares. Bueno, las lesiones celulares, ¿por qué se pueden producir? Está la célula normal, se adaptan, ¿no? O hay otras que son incapaces de adaptarse. Hay una lesión irreversible y la célula muere por apoptosis o por necrosis. Ahora, si esta lesión es leve o transitoria, como lo habíamos manifestado, es una lesión reversible y regresa a sus características fenotípicas normales, ¿no? Dentro de las alteraciones morfológicas, todas las agresiones ejercen sus efectos. En primer lugar, se pierde la función celular. Claro que sí, si agrede la célula, se lesiona, pierde la función celular. Y si continúa la agresión, hay alteraciones del nivel bioquímico, seguido de cambios estructurales que se continúan con cambios microscópicos. Y por último, cambios morfológicos y macroscópicos incluso, que se pueden visualizar esto, por ejemplo, los pólipos. Entras a través de una colonoscopia y ves pues, las alteraciones, a pesar de que los pólipos tienen fenotipo benigno en cuanto a su citología, pero ya se hacen evidente. ¿Qué puede causar lesión celular? Tenemos la hipoxia, la isquemia, por supuesto, ¿no? Si yo le aporto menor cantidad de oxígeno a menor cantidad de sangre a una célula, la célula se lesiona. Agentes físicos, agentes químicos, drogas, agentes infecciosos, reacciones inmunológicas, anomalías genéticas o incluso desórdenes nutricionales pueden lesionar mi célula. Y aquí están, genéticas, nutricionales, inmunitarias, endocrinas, físicas, químicas, ¿no? Infecciosas, anoxias, todo ello me puede originar lesiones a través de mi célula. ¿Qué mecanismos intracelulares de lesión celular? El daño de la membrana. El daño de la membrana es una característica importantísima. Se daña la membrana y esa célula no hay forma, ¿no? Llega a muerte celular generalmente por necrosis, ¿no? El daño mitocondrial. El daño mitocondrial a través de la disfunción de las producciones de ATP o aumento de las especies reactivas de oxígeno causan lesión de tipo celular, o el daño del ADN con producción de proteínas mal plegadas y activación de las proteínas proapoptóticas, mueren estas células, ¿no? Entradas de calcio a las células y pérdida de la homeostasis aumentan la permeabilidad mitocondrial. La permeabilidad mitocondrial genera las salidas de elementos que desencadenan acción de caspasas para muertes celulares por apoptosis, ¿no? O activación de múltiples enzimas celulares como proteasas, endonucleasas o fosfolipasas van a llevar a muerte celular, ¿no? ¿Ahí están? El daño de la membrana, lógico, pues si la membrana es la que envuelve a la célula, se daña esta, termina muriendo la célula. El daño mitocondrial, ¿no? También, ¿no? El mal plegamiento, apoptosis y la entrada de calcio, pues que ya las hemos descrito, ¿no? Lesiones celulares de tipo reversible. El daño es subletal, leve, transitorio, con cambios estructurales y funcionales que se presentan en etapas inicial del daño y que se revierten si se elimina el estrés, ¿no? Por ello son llamadas, pues, lesiones celulares reversibles. Estas son el resultado de alteraciones de uno o más componentes celulares, principalmente mitocondrias, membranas y núcleos. Las alteraciones morfológicas que presentan estas células de lesiones reversibles es cambios hidrópicos, tumefacción hidrópica, degeneración vacuolar, cambios grasos. ¿Mm? Acá están. Miren, estas son células tubulares renales con citoplasma rosado claro con vacuolas
Estas zonas blancas, transparentes o claras son vacuolas, ¿no? Esas son lesiones reversibles. Al lado tenemos el parénquima hepático, ¿no? Cambios grasos en los hepatocitos, donde se acumulan triglicéridos en el interior de estos hepatocitos, originando vacuolas, incluso microvacuolas, estas pequeñitas que están acá. Esos son cambios reversibles, por supuesto. Dietas, ejercicios mejoran mucho este hígado. Son cambios de tipo reversible, ¿no? En cambio, las lesiones irreversibles y muerte celular es el resultado final de una lesión celular grave, severa y progresiva por un estímulo persistente hasta la célula, aunque puede producir muerte desde un inicio si el estímulo es muy intenso desde que comienza, ¿no? No hay posibilidad de recuperación. La muerte celular se puede dar por necrosis o por apoptosis. Son las dos principales formas de muerte celular. Difieren en las causas, mecanismos, cambios morfológicos y las consecuencias funcionales que puedan originar a, por la muerte de ellas, ¿no? Aquí está, miren, esta es la necrosis. Para que se produzca una necrosis, siempre es condicionada la muerte celular a través de una lesión injuriante, ¿ya? Para que se pueda producir esto. Miren, aquí está. La lesión es la célula normal, viene en la célula, se produce una tumefacción del retículo endoplasmático y de las mitocondrias, ¿no? Se forman vesículas de membranas, la lesión progresa, se forman figuras de mielina y la característica más importante que se produce es que se da la ruptura de la membrana plasmática, órganos, núcleos y fuga del contenido, ¿no? Ocasionando la necrosis, y la ruptura de la membrana citoplasmática desencadena básicamente una respuesta inflamatoria. ¿Qué significa? En una célula que muere por necrosis siempre hay una respuesta inflamatoria por polimorfonucleares. A diferencia de la apoptosis, ¿no? La cromatina en el núcleo se condensa, se forman vesículas de membrana citoplasmáticas que engloban a los contenidos de la célula y estas forman cuerpos apoptósicos y estos cuerpos apoptósicos son fagocitados por el macrófago. De esa manera, la muerte celular por apoptosis no termina generando respuesta inflamatoria. Es por eso que nuestras células que mueren por apoptosis en nuestra piel, en nuestro tubo digestivo, en nuestra vía respiratoria, etcétera, 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 porque nacen células, se forman células y van muriendo por apoptosis, no hay respuesta inflamatoria asociada, ¿no? Y que no genera ningún cambio, ninguna enfermedad, ningún daño al entorno, ¿no? ¿Están? Esas son las necrosis, ¿no? Siempre asociadas a respuesta inflamatoria, ¿no? Siempre, ¿no? Y la ruptura de la membrana citoplasmática es la causa más importante, ¿no? Características de necrosis: disrupción de la membrana celular, fuga de enzimas lisosomales y digestivas de componentes intracelulares, ¿no? Inflamación local de la respuesta a la liberación del contenido intracelular, ¿no? Esa liberación del contenido intracelular no se da en la apoptosis porque se forman los cuerpos apoptóticos. Acá en la necrosis sí. Por eso viene la respuesta inflamatoria, ¿no? A fagocitarlo y eliminar ello, ¿no? Pero la respuesta inflamatoria también nos causa molestias, ¿no? Los mecanismos moleculares de muerte celular: tenemos las enzimas citolíticas, ¿no? Ahí tenemos una lista de enzimas citolíticas, proteína quinasa, ¿no? Tenemos calpaína, proteasas dependientes del calcio, ¿no? Que son enzimas citolíticas encargadas de la muerte celular. La microscopía a la morfología, ¿no? La necrosis produce una serie de cambios en el citoplasma, ya dijimos, aumento de la eosinofilia citoplasmática, esto debido a que en el citoplasma, generalmente lo que nosotros vemos en una célula, en una coloración de hematoxilina y eosina, es que el citoplasma es rosado y el núcleo es morado, ¿no? Es eosinófilo el citoplasma y el núcleo es basófilo. El citoplasma es
Eosinófilo por la presencia de material proteináceo que predomina en el citoplasma, y el núcleo es basófilo por la presencia de ácidos nucleicos que captan la hematoxilina, y la eosina es captada por el citoplasma. En el citoplasma se vuelve eosinófilo. ¿Por qué? Porque en una muerte celular por necrosis se pierden los ácidos nucleicos al desaparecer el núcleo, ¿no? Y acá lo vemos, el núcleo se hace epignotico, cariorexis y cariólisis. En consecuencia, desaparece el núcleo. Al desaparecer el núcleo, en la coloración de hematoxilina y eosina, la hematoxilina no hace contraste. Entonces se ve una hipereosinofilia como característica, o sea, lo vamos a ver rosado, ¿no? Hablando coloquialmente. Y aquí están los cambios. La célula normal, el núcleo pignótico, se forma la fragmentación del núcleo, miren, y cómo se va haciendo, ¿no? Se va haciendo y hasta que desaparece el núcleo. Se hace pignótico, chiquito, ¿no? Y con una basofilia muy intensa y luego va desapareciendo, ¿no? Eso forma parte de la necrosis, ¿no? Está la necrosis, miren, normal arriba y están los núcleos citoplasma, acá ya no veo núcleo. Acá en la célula necrótica, miren, no tiene núcleo, ¿no? En la representación esquemática y también en la representación citológica o histológica. La muerte celular se da por diferentes patrones: necrosis coagulativa, necrosis licuefactiva, gangrenosa, gaseosa, grasa, fibrinoide. La necrosis coagulativa, uno de los ejemplos clásicos y típicos, lo tenemos nosotros en el infarto, ¿no? O aquí, por ejemplo, en la que se muestran la arquitectura de los túbulos renales conservados, ¿no? Como sombras. ¿Qué es lo que va a pasar? Desaparece el núcleo, se hace hipereosinofílico el citoplasma, aparece la respuesta inflamatoria, y eso es conocido básicamente como necrosis de tipo coagulativa, y posteriormente la célula se fragmenta, se necrosa, llega la respuesta inflamatoria para fagocitar ello, y que después los macrófagos generen un reemplazo de tejido fibroso en la zona infartada, siempre y cuando éste no condicione muerte de todo el órgano, ¿no? Se reemplaza por tejido fibroso. En la necrosis licuefactiva, y la necrosis coagulativa es básicamente por falta de perfusión sanguínea, ¿no? En la necrosis licuefactiva es básicamente por infecciones bacterianas, ¿no? Donde se licuefacta la zona donde se produce la muerte celular. Pero hay un ejemplo, hay un caso que es la excepción a la norma en este tipo de necrosis, que es la falta de perfusión sanguínea a nivel del cerebro. La falta de perfusión sanguínea a nivel del sistema nervioso central me genera un infarto, y hemos dicho anteriormente que los infartos generan necrosis coagulativa, pero en el cerebro me genera una necrosis de tipo licuefactiva, ¿no? En el sistema nervioso central hay una autólisis cerebral debido a la gran cantidad de lisosomas que contienen las neuronas. En las infecciones bacterianas, los microorganismos atraen neutrófilos a la zona de liberación, a la zona, y liberan hidrolasas que provocan la digestión de las células muertas que producen pus, ¿no? Y forman como un líquido. Por eso aquí se llama necrosis de tipo licuefactiva. Las características de la zona de necrosis tienen una característica de ser una masa viscosa, semilíquida, ¿no? Y que a la histología hay pérdida de la arquitectura, ¿no? En casos de infecciones bacterianas o en caso de infarto cerebral. Se genera esta necrosis licuefactiva. Acá la tenemos, miren, ven. Este es el cerebro, ¿no? Y se necrosa, se licuefacta toda esta zona. Y lógicamente, pues me va a originar una lesión, una manifestación clínica dependiendo de la localización, ¿no? Se licuefacta, pero en la zona periférica de la necrosis licuefactiva hay vasos sanguíneos que permiten la llegada de la respuesta inflamatoria, ¿no? Que van a fagocitarlos, que van a llegar macrófagos, neutrófilos para fagocitar los detritus celulares y producir la reparación de la zona de lesión, siempre y cuando no produzcan la muerte del paciente, ¿no? Está la necrosis licuefactiva. Uy, nos regresamos, acá están las causas. La necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa es básicamente la que es originada por la tuberculosis, ¿no? Acá está. Ingresa el Mycobacterium, ¿no? Cuando la respuesta inmunitaria es deficiente, este Mycobacterium genera una respuesta inflamatoria,
forman histiocitos que se unen ellos para formar las famosas células gigantes multinucleadas y poder eliminar al micobacterium, pero como el paciente tiene una respuesta inmunitaria deficiente, ¿no? La respuesta inflamatoria provoca muerte celular central alrededor de la lesión granulomatosa y es la que nosotros conocemos como necrosis gaseosa. ¿Viste? Necrosis gaseosa, respuesta inflamatoria tipo crónica granulomatosa con linfocitos, histiocitos, células gigantes multinucleadas, ¿no? Es una necrosis gaseosa. Tipo Langan se llaman estas células gigantes multinucleadas, que son características al estudio de la microscopía. ¿Mm? La necrosis grasa consiste en áreas focales de destrucciones grasas, ¿no? Y la vemos generalmente nosotros en las pancreatitis agudas, ¿no? Que generan liberación de enzimas que van a lesionar el tejido adiposo periférico, originando la liberación de ácidos grasos que se combinan con el calcio y forman la famosa saponificación de las grasas, originando macroscópicamente unas lesiones blanquecinas, ¿no? Que nos permiten incluso determinar macroscópicamente la zona de lesión. Miren, ven la necrosis grasa, ¿no? Macroscópicamente se ven estas zonas blanquecinas originadas pues, por la fusión de los ácidos grasos con el calcio. Esta es la famosa saponificación. Y a la histología vemos así áreas de eosinofilia, alteración de la membrana citoplasmática de ellos con ligero engrosamiento y con presencia de células fantasmas. La necrosis fibrinoide, que es la que vemos acá, la vemos clásicamente por una lesión, una destrucción de la pared de los pequeños vasos sanguíneos en las vasculitis generalmente, ¿no? Y todas las necrosis, de acuerdo a las características histológicas, las vamos a ver de una coloración eosinófila, como la vemos acá, o sea, rosada, ¿no? En vasculitis es un ejemplo clásico y típico. La necrosis gangrenosa, pues esta es producida por una falta de perfusión sanguínea, ¿no? Que va a provocar muerte celular y que muchas veces se aunan a infecciones, ¿no? Y que es conocido básicamente como el famoso pie diabético y lo conocemos nosotros como una necrosis gangrenosa de tipo húmeda cuando se ha agregado una patología infecciosa a ellas. El otro tipo de muerte, pues es la apoptosis, ¿no? La apoptosis ya la habíamos visto, ¿no? Aquí hay dos vías, vamos a ver, acá hay dos vías. Hay una vía mitocondrial o vía intrínseca y una vía de receptores de muerte, que es conocida como la vía extrínseca, ¿no? ¿Qué necesitamos? La lesión celular. Estas van a actuar directamente sobre los BCLs, disminuyendo estos BCLs. Estos BCLs generan los VACs y los VAC que van a originar la permeabilidad de la membrana mitocondrial, liberando el famoso citocromo C, produciendo activación de la caspasa 9, ¿no? Que van a pasar a formar parte luego de ello de las caspasas ejecutoras, ¿no? Pero antes de continuar con esto, acá tenemos la vía de receptores de muerte o extrínseca. Llegan estos, aquí va a haber una acción directamente de los linfocitos con los receptores de factor de necrosis tumoral, conocidos como receptores de muerte o los famosos FAS, que se unen a los FAS ligandos, ¿no? Y estos forman el FAT. Este FAT va a actuar directamente sobre las caspasas 8 inactivas para activarlas y formar y formar la producción de caspasas 3 y 6, que son las caspasas ejecutoras. Luego de ello siguen una sola vía, produciendo activación de las endonucleasas, generando fragmentación del núcleo y generando degradación del citoesqueleto para formar las famosas vesículas citoplasmáticas, conocidos como los famosos cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos con el contenido del citoplasma y algunas organelas en su interior son fagocitadas por el macrófago, ¿no? Y de esta manera no se exponen al medio externo este contenido intracitoplasmáticos y organelas, no generando la presencia de respuesta inflamatoria. Y tenemos la morfología microscópica de la apoptosis, ¿no? Hay una retracción celular, la fragmentación celular con formación de cuerpos apoptóticos,
¿no? Núcleos condensados, luego se produce cariorrixis con fragmentación del ADN y fagocitosis de los cuerpos apoptóticos por los fagocitos o macrófagos, ¿no? Tenemos nosotros apoptosis fisiológicas y patológicas, ¿no? Las fisiológicas, aquí básicamente hay una destrucción de células durante la embriogénesis, involución dependiente de hormona tras supresión hormonal como el endometrio durante el ciclo menstrual, otro de los ejemplos, eliminación de linfocitos autorreactivos en el timo y eliminación de células dañadas o transformadas. Y las patológicas, lógico, cuando se producen afectación del ADN, ya sea por radiación o hipoxia, en acumulación de proteínas mal plegadas y muerte celular en determinadas infecciones perdidas de células infectadas sobre todo en virus, ¿no? O incluso hay apoptosis también en generaciones de neoplasias malignas cuando actúa el famoso gen TP53, ¿no? También originan muerte por apoptosis, ¿no? Las células se hacen más pequeñas, el núcleo se presenta condensado, las células se fragmentan en múltiples cuerpos apoptóticos y estos cuerpos apoptóticos son eliminados de manera completa por los macrófagos, ¿no? Aquí tenemos la apoptosis, esta es la célula apoptótica. Miren, aquí estamos en un preparado histológico de la piel, ¿no? Donde esta célula está muriendo y es normal que hayan células que van muriendo cuando cumplen su ciclo eh, en nuestro organismo. Aquí tenemos la célula apoptótica, ¿no? Célula epidérmica, ¿no? Va muriendo. Aquí tenemos la microscopía electrónica, también hay células apoptóticas. Tenemos cultivos donde también hay muertes por apoptosis, ¿no? Hemos visto nosotros la muerte por apoptosis y necrosis, pero también hay unas combinaciones de ambas características, como por ejemplo la necroptosis, que es una necrosis programada. Aquí la muerte celular es iniciada una señal programada genéticamente como apoptosis y bioquímicamente se asemeja a la necrosis. Es por ello que se le llama necroptosis. Cuando se llama piroptosis, generalmente es la muerte celular programada cuando la célula muere, generalmente asociada a una respuesta inflamatoria y libera interleuquina 1. Sabemos nosotros que la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral producen alza de la temperatura en una respuesta inflamatoria. Y como esto es a consecuencia de una respuesta inflamatoria, se le llama piroptosis a este tipo de muerte celular, ¿no? Autofagia, su nombre lo dice, ¿no? Se come su contenido, para ello forma vacuolas autofagosómicas donde se encuentran las organelas y esta le permite muchas veces a las células sobrevivir por ciertos tiempos prolongados cuando el medio externo es hostil. Y la netosis es el tipo de necrosis que hacen los neutrófilos, ¿no? La muerte básicamente de los neutrófilos, ¿no? Entonces, pero las más importantes, las muertes celulares más importantes son la muerte celular por apoptosis y necrosis. Apoptosis, pues es una muerte programada, una muerte que no desencadena respuesta inflamatoria, y las necrosis son condicionadas por agentes injuriantes. Agentes injuriantes, falta de perfusión sanguínea, infecciones bacterianas, virales, cuerpos extraños, siempre son condicionadas por agentes injuriantes con sus características propias de cada una de ellas, ¿ya? Muy bien, jóvenes, esta es la presentación que tenía que hacer como parte de la primera clase, ¿no? Ya el lunes coordinaré con Hans para ver en qué horario hacemos la siguiente semana, que vamos a ver las respuestas inflamatorias, tanto agudas y crónicas, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Con eso estamos culminando esta presentación. Voy a compartir con Hans esta presentación para que la puedan tener como parte de la primera práctica. Si no me equivoco, vemos los diferentes tipos de necrosis, ¿no? Necrosis coagulativa en el músculo cardíaco. Vemos la necrosis gaseosa, que es una necrosis que la vemos con mucha frecuencia en pacientes con infección de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Vemos también mecanismos de adaptación celular,
displasias en cuello de útero e hiperplasias prostáticas, ¿no? Si mal no me equivoco, pero ya iremos compartiendo con Hams los temas que vamos a ver en el desarrollo de la práctica el siguiente martes y también algunas respuestas inflamatorias agudas y crónicas, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces esa es la clase que tenía que compartir con ustedes. Me despido de todos ustedes. Hans, por favor, tú llevas el reporte de la asistencia de tus compañeros, ¿ya? Cuando la doctora Luisa te lo solicite, se lo haces llegar, ¿ya? Muy bien, jóvenes, me Sí, despido de todos doctor. ustedes. Muy buenas noches.